Hoy tendremos la conferencia número 300 ya de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Mientras nosotros estamos presentando este tema, el Papa está ya en Egipto. Hoy solo daremos una breve pincelada, probablemente tendremos que hacer un especial sobre eso, tiempo al tiempo, pero va a ser una visita realmente muy especial. Pues en este día tan especial vamos a dar inicio con ese también apartado tan especial que es la creación de Dios. Y mirad hasta qué punto nos vamos a maravillar de esas imitaciones a sonidos tan extraordinarios que son capaces de hacer los lobos. Ya habéis visto que era para disfrutar con este vídeo. ¿Qué capacidad ha dado Dios también a estos animalitos para ser capaces de imitar tantos sonidos distintos, incluso voces humanas y de animales, de otros animales que no son su especie? Realmente asombroso, maravilloso en este caso, además muy gracioso. Pero ahora vamos a ver otro vídeo que tiene que ver también con animales. Estuvimos presentando sobre unos ciertos animales, castores, que parecía que también guardaban el sábado. Era el día en que no salían. Y mirad ahora, abejas y un buey, ¿qué llegan a hacer también? Algo realmente muy sorprendente. Pues ya habéis visto, unas abejas que cuando llega el sábado no se mueven de su colmena, no laboran. Y ese buey tan especial en ese lugar en Siberia, que cuando esa persona tenía que trabajar extraordinariamente más en esa semana para poder guardar el sábado en ese lugar donde estaba recluido, moviendo el buey con muchísima cantidad de agua arriba y abajo, el buey durante la semana parecía que apenas se movía, costaba horrores que hiciese algo, pero cuando llegaba el viernes salía escopeteado el buey hasta llegar a hacer todo el trabajo que correspondía a toda la semana. Y llegaba el sábado y ya no hacía falta moverse. Y después, esa persona cuando fue liberada, incluso los que iban haciendo después esa misma labor, se encontraban que el buey el sábado ya nada de nada. Realmente sorprendente. Una vez más, recordemos el mandamiento bíblico de guardar el sábado. Aún en la naturaleza, ya veis, en según qué casos, se ve claramente en vigencia. Y el ser humano lo quiere olvidar. Pues bien, hay algo que no podemos olvidar, y es la crisis. El presidente del Banco Mundial avisa que muchos trabajos desaparecerán. Necesitamos cambiar rápido. ¿Y todo esto por qué? Pues básicamente porque la tecnología va a llevar, sobre todo en el tema de la robotización, a la desaparición de muchísimos puestos de trabajo en muy breve tiempo. Con lo cual, evidentemente, las cosas, las normas a nivel general deberán cambiar. En fin, tiempo al tiempo. 1 de cada 5 españoles vive en situación de riesgo de pobreza con menos de 8.209 euros al año. Hoy mismo estábamos viendo en las noticias cómo España está repuntando, va mejor económicamente, pero en cambio siguen apareciendo datos de unas bolsas de pobreza realmente impresionantes. Y mirad precisamente el vídeo donde se explica todo esto. Pues por un lado crecen las rentas a nivel general en muchas familias, pero por el otro lado también la pobreza, cada vez como más extremo todo.
El mayor productor de gaseosas del mundo despedirá a 1.200 empleados y se trata de esa famosa marca de bebidas de cola. En fin, como siempre, por un lado los negocios parece que van bien, pero no siempre llega a ser así, incluso en multinacionales. Y este es uno de los casos que ha llamado más la atención precisamente esta semana. Y ahora un apartado, como siempre estamos dedicando a ese "mas no se unirán" que hablaba la profecía refiriéndose a Europa. Y en ese apartado aparece Cataluña. Un periodista de Liberación dice haber recibido presiones de Madrid por un debate con Mas. Aunque él dice que no apoya el tema de la independencia de Cataluña, ha recibido presiones desde el gobierno de España para toda esta cuestión. En fin, le dicen que si sabía dónde se estaba poniendo haciendo esto. Una vez más, se destapa que a nivel internacional, desde España, se están moviendo muchos hilos para cortar esa forma de querer independencia. Mientras tanto, Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, anuncia que fijará la fecha del referéndum antes de las vacaciones de verano. Parece ser que esto ya no lo cambia nadie. Y otra noticia al respecto. La Embajada Española en Londres presenta una queja por el grupo sobre el procés, el proceso de independencia, en Westminster. También allí parece ser que hubo presión, en este caso sobre esta persona que habéis visto en imagen del Partido Nacional Escocés. En fin, que ya veis que todo se está moviendo a unos ámbitos realmente de muy arriba, a nivel diplomático, por supuesto. Pero hay otras cosas que se están moviendo no solo a nivel diplomático, sino a nivel de ejércitos y por tanto eso implica también muertes, heridos, destrozas, lo que queráis. Tiene que ver con las profecías que aparecen en Isaías, Daniel, en Apocalipsis, y que tienen que ver con Oriente Medio, que siguen, como cada semana, por desgracia, ese camino de horror y terror. Turquía mata a 16 miembros de la guerrilla kurda en bombardeos aéreos. Un policía muere tiroteado y 2 resultan heridos en un atentado en los Campos Elíseos de París. Ya veis que, como siempre, la guerra en ciertos países, pero el terrorismo en los lugares occidentales también. Rusia matan a 2 terroristas del Estado Islámico que planeaban asesinar a líderes religiosos. Rusia también se está viendo implicada, ya lo veis. Detenido en Segovia, en España, un yihadista relacionado con el 11S buscado a nivel internacional. Y mirad estas noticias resumidas en este apartado. 5 personas fueron detenidas en Bélgica por su supuesta vinculación con las actividades de un grupo terrorista. La aviación iraquí bombardeó varios cuarteles y fábricas de explosivos del Estado Islámico en 3 poblaciones de la provincia de Nínive y causó un número indeterminado de muertos. Ni se sabe. El número de soldados muertos en el ataque talibán a una base del ejército afgano en el norte de Afganistán asciende a 138, a lo que se suman los 10 atacantes fallecidos. Ya veis en un momento qué cantidad de muertos. Al menos 3 civiles murieron y varios resultaron heridos en un bombardeo del ejército sirio en la localidad de Darat Azza, situada en la provincia septentrional de Alepo. Un cabecilla destacado del Estado Islámico y 3 de sus acompañantes murieron por disparos de la artillería de las fuerzas de seguridad iraquíes en el casco antiguo de Mosul. Y también hay que destacar una noticia que no he incluido aquí. Unos jabalíes llegaron a matar a 3 yihadistas. Después tuvieron represalias contra ellos y también terminaron con muchos de estos jabalíes, pero hasta parece ser que se añaden a este horrible escenario hasta los jabalíes. 3 civiles y 5 miembros de Al-Qaeda murieron en un bombardeo de Estados Unidos. ¿Y dónde? En Al-Qaeda, en Shebwa. Por tanto, ya veis que se van añadiendo lugares donde los drones también están causando estragos. 3 muertos en un ataque israelí contra un campo militar en Siria. ¿Y mientras qué sucede? Pues que el gasto militar mundial sube un 0,4%, liderado de lejos por Estados Unidos. También China está creciendo mucho en este aspecto, Rusia tampoco se está quedando muy atrás, que digamos, y Europa pues avanzando, cómo no. Y cuando se habla de crecidas de armamento, evidentemente no es para lanzarse pétalos de rosa, ni mucho menos. Mirad también
esta conjunción de noticias aquí resumidas. 7 personas, entre ellas 2 menores, murieron en un bombardeo de aviones de guerra de origen desconocido contra una zona del noroeste de la provincia septentrional siria de Idlib. A veces no saben ni quién ha causado el bombardeo. 5 soldados murieron y 20 resultaron heridos en 2 explosiones en un cuartel de la ciudad de Adén, en Yemen. Al menos 3 civiles murieron y varios resultaron heridos en un bombardeo del ejército sirio en la localidad de Daraj Azza, cerca de Alepo. Al menos 30 combatientes del Estado Islámico murieron en las últimas jornadas en combates con las fuerzas de Siria Democrática, una alianza armada liderada por milicias kurdas al norte de Raqqa. Y mirad también esto, efecto colateral del bombardeo de un dron de Estados Unidos. Mata a 3 civiles en Yemen. Pero incluso llegan a decir que al menos 7 personas, entre ellos 3 civiles, son los que han muerto. Mueren 2 supuestos extremistas en operación del ejército egipcio en Sinaí. 4 de los 9 detenidos en una operación yihadista en Barcelona relacionados con los atentados de Bruselas. Y esto está muy cerca de aquí, ya lo veis, a 100 kilómetros solo. Al menos 25 muertos en bombardeos aéreos en Siria que han alcanzado un hospital, como tantas veces está pasando. Detenido en Ceuta, ya sabéis que está en África, pero pertenece a España, un español como pieza esencial de Estado Islámico. El ejército de Filipinas tomó una de las mayores bases del grupo Maute afín al Estado Islámico que opera en el sur, tras varios días de combates en los que han muerto 36 yihadistas. Al menos 14 personas murieron pertenecientes a la minoría chií y 9 resultaron heridas al explotar una mina al paso de la furgoneta en la que viajaban en el noroeste de Pakistán. Al menos 7 personas murieron en un supuesto bombardeo ruso a un hospital y otras zonas de la localidad de Takht-e-Harim, en el norte de la provincia siria de Idlib. La milicia kurdo-siria, las unidades de protección del pueblo, confirmó la muerte de 20 de sus milicianos, entre ellos mujeres, por el bombardeo turco contra su comandancia. Al menos 70 supuestos miembros de las milicias kurdo-sirias del YPG y del Partido de los Trabajadores del Kurdistán murieron en bombardeos aéreos del ejército turco en Siria e Irak. ¿Estáis sumando? La verdad es que ni ganas da de hacerlo cuando ves en un momento qué cantidad de personas fallecen como si nada. Pero la situación aún se sigue complicando más. Mirad si no. Una nueva red terrorista a gran escala se ha creado en el mundo. El organismo federal además advierte que el Estado Islámico pretende unirse con otros grupos terroristas para evitar su destrucción, con lo cual aún se van añadiendo más grupos terroristas y se van, cómo no, extendiendo los territorios afectados por esta cuestión. Una vez más, esto no va a parar. Y hace muchos años que lo venimos diciendo, esto iría más, y ya lo veis. Y no es porque seamos los número 1 de la clase, sino porque la profecía bíblica es muy clara con todo lo que tiene que pasar hasta el final. Y el final se acerca. El retorno de Cristo no está tan lejos ya. Detenido en Alicante un yihadista que daba refugio a terroristas, también, como no, en España. Al menos 16 civiles murieron por bombardeos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en zonas del oeste de la provincia nororiental siria de Al-Raqqa. Al menos 8 miembros de una misma familia, entre ellos 6 menores de edad, murieron en un supuesto bombardeo de aviones de Rusia en el noroeste de Siria. Al menos 10 personas murieron en un bombardeo de las fuerzas leales al mariscal Khalifa Haftar, hombre fuerte del este de Libia, en las proximidades de la ciudad de Sheba. ¿Os estáis dando cuenta que muchas noticias empiezan con este al menos tal cantidad de muertos? Son al menos, porque probablemente aún pueden haber más. Terroristas se matan entre sí. Casi 100 muertos tras choques entre el Estado Islámico y talibanes en Afganistán. Entre ellos, también ya veis cómo terminan distintos grupos. 2 policías heridos de bala en la isla francesa de Reunión por un hombre con vínculos islamistas. Y en Rusia detienen en Kaliningrado a 12 supuestos reclutadores de terroristas. Y desde el Pentágono se dice que 2 soldados de Estados Unidos fallecen mientras luchaban contra el Estado Islámico en Afganistán. La Policía Federal de Irak abatió al menos a 23 yihadistas del Estado Islámico, cerca de Mosul.
Al menos 6 civiles murieron, entre ellos 2 bebés, en un supuesto bombardeo de aviones rusos contra un hospital de la provincia noroccidental siria de Idlib. Y esto no es todo. Hubo una herida en un tiroteo y 6 detenidos en una operación antiterrorista en Reino Unido. Ya veis que es de una extensión todo realmente enorme. Pero añadamos esto, que tiene que ver con ecumenismo y tiene que ver con Turquía. ¿Y cómo en este apartado? Pues sí, mirad, San Egidio presenta el programa de la visita del Papa al Memorial de los Mártires. El Santo Padre irá este sábado a la Basílica de San Bartolomé, situada en la isla Tiberina de Roma. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues mirad, en la Basílica se realizará una liturgia de la palabra en la que participarán parientes de 3 mártires de la fe cuya memoria se conserva en este santuario. Karl, hijo de Paul Schneider, pastor de la Iglesia Reformada, asesinado en 1939 en el campo de Buchenwald porque había denunciado que el nazismo tenía objetivos irreconciliables con el mensaje de la Biblia. Ya veis, de la Iglesia Reformada. Roselyne, hermana del sacerdote francés Jacques Hamel, asesinado el 26 de julio de 2016 por milicianos del ISIS. Francisco Hernández Guevara, amigo de William Quijano, un joven de San Egidio en El Salvador, asesinado en septiembre de 2009, empeñado con las escuelas de la paz que ofrecía a los jóvenes una alternativa a las pandillas o marras. Por tanto, ya veis que todo vierte hacia un ecumenismo. Pero mirad por qué asociado, decimos, también esta noticia a Turquía. Se recordará también a genocidios como el de los armenios y de los cristianos masacrados durante la Primera Guerra Mundial, a los monjes trapenses de Argelia, del monasterio de Nuestra Señora del Atlas, a don Andrea Santoro, asesinado en Turquía, pero también a las víctimas de la mafia como don Pino Puglisi en Italia y a los numerosos misioneros que en tantas partes del mundo han entregado su vida por el Evangelio. Genocidios armenios, aparte de esa persona asesinada en Turquía. Una vez más, el Papa va a llevar adelante el tema de genocidios armenios por parte de ¿quién? Pues ya lo sabéis, Turquía. Una vez más, ¿cómo no? Se va a hacer hincapié en algo que a Turquía le molesta. Y lo está diciendo el Papa otra vez. ¿Por qué será? Ya veis que la tensión con Turquía va creciendo por todos lados. Y eso también formaba parte de la profecía. Tiempo al tiempo, porque todo lo que aparece allí va a terminar de cumplirse sin duda alguna. Y bien, dejamos esta cantidad horripilante de muertes que han habido, como cada semana, tristemente. Y vamos a adentrarnos en ese apartado de ciencia y tecnología que al menos algunas veces nos alegra un poco por lo bueno que puede llegar a tener esta cuestión. Y mirad esto. Las espectaculares pruebas del primer coche volador. Sí, ya están funcionando estos coches voladores a nivel de pruebas y vamos a ver hoy no solo uno, vamos a ver 2, pero en este caso es distinto del que veremos después. Mirad este primer tipo de coche volador que llega a tener una velocidad de crucero de hasta 300 kilómetros. Aquí lo veis en imágenes y vamos a ver ahora el vídeo de cómo funciona. Además, es eléctrico. Pues como veis en estas imágenes, este otro vehículo, que se transforma también en avión, necesita ya una serie de metros para poder enlairarse. En fin, que la ciencia está tirando mucho hacia este tipo de vehículos y hay muchos convenios precisamente al respecto. Con lo cual, en breves años, quizás el panorama a nivel de vehículos puede cambiar mucho. Esta secadora basada en ultrasonidos no usa calor y tarda la mitad de tiempo. La secadora definitiva se basa en un sistema de ultrasonidos que ahorra dinero y tiempo. Y bien, es también impresionante, un cambio drástico para secar la ropa. Funciona, eso sí, aparentemente como una lavadora cualquiera. Mo, un vehículo solar creado por una empresa malagueña en España. Con el motor eléctrico de 1,5 kW, tiene una autonomía de 50 kilómetros y hasta 80 kilómetros con pedaleo asistido. Puede alcanzar una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Veremos si también va triunfando, porque ya veis que ahora lo que se lleva es el tema del medio ambiente.
Inodoro iluminado y sin gérmenes para los noctámbulos. Sí, parece una cosa de risa, pero mirad el vídeo porque tiene algo más que su gracia. Por fin, un invento realmente práctico. Esta pequeña luz facilita nuestro camino por la noche hasta el inodoro gracias a un sensor de movimiento que se activa cuando alguien se acerca. Pero sobre todo, elimina los gérmenes que se acumulan en él. Y sí, la luz ultravioleta lleva utilizándose mucho tiempo como asesina de gérmenes. Estos son inmediatamente destruidos por la luz, pero no existe peligro para los seres humanos. Y la cosa no se queda ahí. El gadget también va cambiando de color para darle ese toque divertido a algo tan insulso como el inodoro. Pues no solo hace lucecita para que te acerques bien al váter, al inodoro, sino que además mata los gérmenes. Bueno, un invento más a añadir. Pero esto también sorprende, mirad si no. Unas baquetas, ya sabéis, estos palitos que se utilizan para tocar las baterías, ahora ya funcionarán sin batería. ¿Cómo? Pues es realmente curioso verlo, pero desde luego ahora muchas personas se quedarán tranquilas si tienen uno de esos vecinos que les gusta tocar este instrumento. Y la ventaja es que se ponen unos cascos en los oídos, oyen solo lo que ellos hacen, porque mientras van moviendo los palitos, va sonando como si tuviesen una percusión auténtica. Mirad, porque como mínimo no deja de ser curioso, y si encuentran la financiación adecuada, es algo que va a salir en breve tiempo. Pues un invento genial. Sí, mucho más económico que una batería, no molesta a los vecinos, se puede registrar también lo que uno está tocando en esos momentos y no necesita ninguna base típica de ese instrumento, sino cualquier otro objeto donde reciba el impacto es suficiente, hasta incluso con cojines, almohadas, lo que queráis, no importa. Descubren que un tipo de gusano que se usa para cebo es capaz de biodegradar plásticos resistentes. Ahora hablan que van a intentar hacer que se reproduzcan mucho, los van a verter directamente precisamente sobre donde hay estos residuos de grandes cantidades de plástico y se los consumen ellos solitos, no necesitan nada más estos gusanitos. Ha sido un hallazgo de esos, como siempre, para decir eureka, casi por sorpresa, que nadie se esperaba. De una forma sorprendente, guardando un gusanito en un cierto lugar donde había plástico, resulta que el gusanito sale fuera porque se ha comido ese plástico. Pues mira por dónde descubren que es capaz de hacer esto. Con lo cual, gran cantidad de residuos de plásticos resistentes pueden desaparecer en nada. Y ya sabéis que, evidentemente, el animalito, cuando hace lo suyo, ya no suelta plástico, ya lo ha transformado en algo distinto. Pero mirad esto, crean úteros artificiales para corderos prematuros, pero se preguntan, ¿servirán también para seres humanos? Pues dicen que tienen más ventajas respecto a las incubadoras. Y hasta ahora no sirve para incubar a un niño hasta los 9 meses, pero están ya tratando de conseguirlo. En fin, veremos si realmente esta aplicación que hasta ahora sirve para estos animalitos también pasa para poder utilizarse en bebés humanos. Y bien, dejamos todo esto más grato para adentrarnos otra vez en noticias no tan gratas. Latinoamérica, para empezar, Brasil. Prenden fuego una veintena de autobuses en el noreste de Brasil. Una vez más, esos casos de hacer estas cosas por quejas, a saber por qué, pero desde luego no son cosas muy agradables. Y en México, fin de semana violento, más de 35 personas fueron asesinadas en varios estados del país. Y en Venezuela, miles de opositores toman las calles en una jornada con 3 muertos, pero no han sido los únicos, después han ido habiendo alguno más incluso. Al menos una docena de muertos por un motín en la cárcel venezolana de Puente Ayala. No solo es por lo que sucede en la calle, también incluso en las cárceles.
Y ahora apartado para guerras y rumores de guerras que últimamente nos está dando muchísimo de sí y que tiene que ver especialmente con el tema de Corea del Norte. Destructores de Japón se unirán al portaaviones de Estados Unidos que se dirige hacia Corea del Norte, precisamente. ¿Todo para qué? Bueno, ejercicios militares. Por un lado, sí, parece ser que son maniobras, pero por el otro, evidentemente, actos intimidatorios para Corea del Norte. La ONU advierte, Corea del Norte pronto completará su letal sistema de misiles nucleares submarinos. Con lo cual, además, que pueden conseguir una amplia gama de opciones de ataque. Corea del Norte promete iniciar una guerra para reunificar el norte y el sur. En fin, ya veis que la tensión no para de crecer. Eso sí, dicen que Corea nunca atacará primero. A veces dicen esto y a veces dicen que pueden atacar preventivamente si lo ven también necesario, como hace Estados Unidos también, a su vez, ¿no? Australia responde a las amenazas de Corea del Norte de lanzarles un ataque nuclear. Si Australia persiste en seguir los pasos de Estados Unidos, que tiene como objetivo aislar y reprimir a Corea del Norte, será un acto suicida, amenazado Pyongyang a Canberra este sábado. Corea del Norte amenaza con hundir el portaaviones estadounidense para demostrar su poder militar. Y se nos dice aquí que más de 50 submarinos de diferentes países están rodeando la península coreana. Y hay países como de Estados Unidos, Japón, China, Rusia, Corea del Sur. En fin, ya veis que la situación está llegando a un clímax bastante extraordinario. ¿Y qué hace China mientras? Pues despliega 100.000 soldados en su frontera con Corea del Norte. Ya se están temiendo, por un lado y por el otro, lo peor. Pero incluimos en este apartado paz y seguridad. Recordemos el texto bíblico, estábamos advertidos de todas estas situaciones. La Armada de China realiza maniobras navales en el Pacífico Occidental. ¿Por qué será, no? Pues, ¿qué aparece aquí? Este jueves China aseguró que realizará más prácticas de artillería y pruebas de nuevo armamento con el fin de salvaguardar firmemente la seguridad nacional y la paz regional. Por tanto, paz y seguridad. Pyongyang pide ayuda a la ASEAN para evitar un holocausto nuclear. Por buscar toda la situación de paz en la región, están intentándolo todo. ¿Y qué dicen también? Pues mira, te expreso mis expectativas de que la ASEAN, que otorga gran importancia a la paz y la estabilidad regionales, planteará la cuestión de los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur en las conferencias de la ASEAN desde la posición justa y desempeñará un papel activo en la salvaguardia de la paz y la seguridad de la península coreana. Y mientras esa situación se va tensando, acontece también otra profecía que tiene que ver con animales muertos. Ola de inexplicables muertes de ballenas jorobadas en la costa atlántica. El origen de las muertes serviría de indicador de la salud de los océanos y podría tener consecuencias también para la salud humana, pero aún no saben el porqué. De momento, muchas de estas ballenas están pereciendo de un modo inexplicable. ¿Por qué? Pues a ver si lo consiguen saber. Mientras tanto, algo también está acrecentándose, y es los tiempos como Sodoma, Gomorra, como esos días antes del diluvio en los tiempos de Noé. Mirad, porque vamos a ver una noticia dentro de poco que no nos puede dejar indiferentes, pero antes vamos a ver un vídeo. Este vídeo de Samsung dice, ya no le tengas miedo al miedo. Y vais a ver, bueno, parece ser que está hecho por Leo Barnett en Argentina, vais a ver unas imágenes que evidentemente enseguida entenderéis por qué hemos puesto este vídeo aquí. Pues ya habéis visto que hay imágenes. Es como buscando una revolución en todos los aspectos sociales, que se incluyen imágenes de todo tipo que un tiempo atrás hubiesen estado consideradas nada correctas y ahora pues es absolutamente todo lo contrario. Pero la noticia que os decía es esta, que aquí veis en inglés, y que desde luego afecta sobre todo a los padres que quieren educar a sus hijos de un cierto modo y que dentro de poco ya no podrán hacerlo.
¿En qué consiste esto? Pues los niños de tan solo 2 años deben ser informados acerca de los problemas de los homosexuales y los transgéneros, dicen los profesores. Y están buscando toda la forma posible para que tanto desde, ya veis, lo que sería escuelas preescolares, desde niños tan pequeños hasta colegios básicos, hasta institutos y demás, todos sean instruidos en este campo para que la forma de interpretar la cuestión sexual, que antes, por ejemplo, tenía que ver con cuestión religiosa cristiana, ahora pues se vea desde otro prisma totalmente distinto, aunque algunos estén de acuerdo con eso y se digan también cristianos. Dentro de poco, todo esto ya va a ser una realidad absoluta. Y sí, esto es ya para Reino Unido, muy bien, pero ¿creéis que esto ya no se va a generalizar? Dicen que habían problemas para poder instaurar esto porque aún había grupos religiosos, dicen de la derecha, del lobby religioso, que se oponían, como si todo el mundo tiene que ser derecha porque es cristiana, o y si no es cristiana debe ser de izquierdas, o qué sucede. Pues en definitiva, ahora los padres poca cuestión podrán tener al respecto. Serán instruidos sí o sí. ¿Os dais cuenta? Cuando Elena White decía de no tener hijos en el último tiempo, ¿era por algo? Van a pasar grandes cosas, pero principalmente lo que estará en juego es la salvación de cada individuo. Y esa salvación de cada individuo también tiene que ver con los hijos. Y ahora los padres que tienen niños tan pequeños y otros no tan pequeños ya, si quieren la salvación de sus hijos, tendrán que trabajar aún mucho más con la educación de ellos en sus hogares. Porque cuando no estén en sus hogares, la influencia que tendrán va a ser todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y si no todo, mucho. Por si fuera poco, después llegan a los hogares, ponen el televisor, o ponen a saber qué otras cosas, y ¿qué van viendo? ¿De qué se van nutriendo sus mentes? Pues por desgracia no muchas veces de las cosas de Dios, sino de cosas muy, pero que muy contrarias. Esta es una noticia ya para temblar, realmente para temblar para cualquier padre que quiera ser coherente con la palabra de Dios y preparar a sus hijos para la salvación. ¿Cómo podréis resistir estas cosas? ¿Os va a ser fácil? ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que si creíais que tener hijos es una cosa solo bonita, ahora sabréis lo que es la realidad en el último tiempo. ¿Por qué creéis que el Señor dijo en profecía a través de Ellen White que en el último tiempo ancianos y niños van a ser llevados al descanso antes del retorno de Cristo? Pues porque muchos se perderían. Y se perderían no solo por las desgracias que puedan acontecer en el mundo, sino porque además van a llevar influencias que rápidamente los van a separar de Dios. Por tanto, padres, ahora más que nunca, debéis hacerlo todo por vuestros hijos, porque la prioridad vuestra deben ser ellos, por encima de cualquier otra cuestión. Están en vuestras manos porque Dios lo ha permitido, pero es una gran responsabilidad que ahora tenéis para llevarles al cielo. Vosotros debéis ser esos representantes de Dios en la tierra para ellos cuando son pequeños. Pero después irán creciendo. Ya no contaréis exactamente igual para ellos. O quizás sí, depende. Pero hay una gran labor por hacer y esa responsabilidad es ineludible, porque Dios va a pedir cuentas de qué va a acontecer con nuestros hijos. No olvidéis esto, pero tened presente, si aún queréis tener hijos, que viendo estas cosas es para pensárselo y sabiendo que quedan 14 años para el retorno de Cristo. Cada uno tiene su conciencia, que decida. Y los que ya los tenéis, ahora como nunca, haced de padres cristianos de verdad. Bien, esta noticia tendría que ver con ciencia y tecnología,
pero está puesta en este apartado por otra cuestión, y ahora veréis por qué. Científicos crean avispas mutantes con ojos rojos. Bueno, si a una avispa cuando la ves cerca no es que te dé por saltar de alegría, te puede dar por saltar si te pica, pero no de alegría, si la veis ya con ojos rojos no sé qué os puede llegar a acontecer, o qué nos podría llegar a suceder. Al menos el susto que te llevas grande sería. Pero, ¿por qué lo mostramos esto aquí? Pues, atención a esto. Akbari compara la pupa con el tamaño de un frijol y los huevos alrededor de un cuarto del tamaño de un grano de arroz. Esencialmente se está sacando un huevo pequeño de un huevo más grande. Se inyecta con componentes para mutar el ADN y luego se vuelve a poner en el huevo más grande para desarrollarse. En el caso de las avispas mutantes de Akbari, el equipo decidió cortar los genes que controlan el color de los ojos, normalmente negros, de la avispa. Y dicen esto: queríamos reconducir un gen que sería obvio, y sabíamos por estudios previos que si el gen para la pigmentación del ojo fuera eliminado, tendrían ojos rojos, por lo que esto parecía un buen objetivo para la alteración genética, dijo Akbari. Grandes y hermosos ojos rojos son algo que no te vas a perder. Tienes que usar una aguja muy fina y un microscopio e inyectar individualmente cientos a miles de embriones, pero al final hemos desarrollado un protocolo que se puede utilizar para cortar el ADN en este organismo y demostró que funciona, explica. Los cortes en el ADN crearon una avispa mutante con rasgos hereditarios. Atención a lo que estoy leyendo. Los cortes en el ADN crearon una avispa mutante con rasgos hereditarios, lo que significa que esos ojos rojos serán transmitidos a todos sus descendientes en el futuro, una cualidad importante para los investigadores que buscan una línea estable de insectos para estudiar. Ahora, quizás podemos llegar a entender esa manipulación genética de la que estuvimos hablando en el tiempo antediluvianos y postdiluvianos, y por qué ciertos rasgos pasaban a perpetuidad a través también de persona a persona. Curioso, ¿no? Una manipulación de ADN hecha de tal modo que ya sí o sí se va a transmitir siempre a los descendientes. Ahora volvemos a estar como en aquellos tiempos, antes del diluvio. Quizás en esos tiempos también justos a postdiluvio. Se ha vuelto, como decía el texto bíblico, a esos tiempos de Noé, cuando la manipulación genética se estaba haciendo y a saber a qué gran escala, a qué magnitud. Pues ahora de nuevo estamos en lo mismo. Y estábamos avisados. Cuando la historia se repitiera, Jesús volverá. ¿Lo estamos viendo? Pues ¿no da que pensar esto? En fin, una vez más, vemos como la Biblia, como la palabra de Dios, como los escritos inspirados por Dios a Ellen White, no estaban mintiendo. Y mirad también algo que entra en este apartado. Capturan al creador del peligroso juego La Ballena Azul. Este chico de 21 años tan solo, en Rusia, dicen que fue, al menos es hasta donde han llegado las investigaciones de momento, el que generó el invento de ese juego que está llevando al suicidio a muchos jóvenes. Y no solo ya en Rusia, sino en países latinoamericanos y también parece ser que ya ha habido algún caso en España. Mirad en esta entrevista lo que él llega a decir, porque realmente es cuando te das cuenta que aquí algo no funciona nada de bien. Mirad esto. Al joven se le acusa de haber sido quien inició el movimiento de la ballena azul, el peligroso juego que pone en riesgo la vida de miles de adolescentes alrededor del mundo. Además, deberá responder por haber promovido 8 grupos suicidas entre los años 2013 y 2016. Pues si ahora tiene 21 años, ¿qué tenía entonces? ¿17? Sí, realmente lo hice. Murieron felices. Les di lo que no tienen en la vida real: calidez, comprensión y comunicación.
Dijo Philip en el sitio web Saint Petersburg, donde reconoció lo que hizo, agregando que el número de suicidios podría haber ascendido a 17, uno de ellos sin su influencia directa. El joven destacó que luego de él surgieron muchos imitadores que están tras otros suicidios. Budeikin explicó cuál es el sentido de poner a los adolescentes a cumplir misiones en altas horas de la madrugada. Sí, en altas horas de la madrugada, no durante el día. Si se viola el régimen de sueño, la mente se vuelve más accesible a la acción, dijo. Mirad si tiene bien estudiada la mente este muchacho. El joven asegura que llegaban todo tipo de candidatos al suicidio y él decidía si los somete a las pruebas o no. También habló de la diferencia entre personas y residuos biodegradables. Ellos, estos últimos, son las que no tienen ningún valor para la sociedad y solo le harán daño a ella. Estaba limpiando la sociedad de tales personas, dijo. Realmente cuesta entender cómo un joven puede llegar a pensar así. Y lo peor es ver cómo tantos se han adherido a ese juego y han terminado suicidándose. Y algunos los han podido coger y están en tratamiento para quitarles todo esto de la cabeza. El diablo no para, va a por los jóvenes, los está destrozando a todos los niveles, no solo con músicas ni con drogas, sino también con delincuencia, por supuesto. ¿Pero con qué? Incluso con estas cosas. ¿Os dais cuenta cómo es de difícil ahora ser padre y tener hijos? Y estos jovencitos no son de 2, 3 años, son ya mayorcitos y también han caído en estos juegos. Qué difícil va a ser aguantar en esta vida hasta el retorno de Cristo. ¿Quién podrá tener una mente equilibrada hasta el final? Solo la oración y el estudio de la palabra de Dios y una coherencia en todo en la vida, con templanza, sin ir a extremos, es lo que puede mantener las mentes en equilibrio. Pero la que algo está ya descontrolado, ya veis cómo se puede terminar. ¿No os dais cuenta que cada vez hay más personas que van a extremos? ¿De modos radicales? ¿Por qué creéis que es? Pues es para pensar, ¿eh? Los tiempos se están acabando. Y lo peor es que eso a veces pasa incluso entre el pretendido pueblo de Dios. Canadá. Golpean hasta la muerte a una joven y publican el vídeo en Facebook. Y lo peor es que esto se está poniendo ya como de moda. Cada vez siguen apareciendo asesinatos, mientras además se ve la violencia que hacen antes de eso, y los suben a los medios de las redes sociales y se quedan tan anchos. ¿Qué está pasando? Y además, muchas veces todo esto tiene que ver también con los jóvenes. Una vez más, ya podemos plantearnos las cosas, porque esto se acaba. Y mientras siguen produciéndose lo que también estaba previsto, que iría en aumento accidentes. Mueren 19 niños en un accidente de autobús escolar en Sudáfrica. 5 muertos en el derrumbe de un edificio en Cartagena de Indias. También naufragios. Al menos 16 inmigrantes muertos en un naufragio frente a Lesbos. 3 muertos tras hundirse un pesquero en la ría de Pontevedra, en Galicia, en España. Lluvias e inundaciones. Ahora habían unas en Huelva, también en Andalucía, en España, pero han habido otras que sí han costado vidas. Al menos 10 muertos por inundaciones en una isla de Filipinas. Es un continuo, ¿eh? ¿Y qué más? Incendios. Mueren 5 miembros de una familia por un incendio en una vivienda en Nueva York. Y mientras las desgracias se van sucediendo, y solo ponemos unas cuantas, un apartado para cambio climático, Laudato Si. Ya sabéis que tantas veces va totalmente unido. Y aquí vemos una página en inglés que vamos a verla más o menos traducida al español.
Hay un día de la tierra que los católicos preparan para mostrar, dicen, la misericordia por el planeta. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, en hacer toda una marcha, es un movimiento católico, donde, como no, nos hablan de algo que no puede dejarnos indiferentes. Esto va asociado a algo más. El GCCM ha elaborado un examen de conciencia basado en el desarrollado por San Ignacio de Loyola, para que las personas utilicen para profundizar su compromiso con la protección del medio ambiente. ¿Y qué hacen? Un proceso de 6 pasos. Sí, como los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Sí, ya sabéis, el fundador de la Orden de los Jesuitas. Sí, esa orden que fue hecha para asesinar a protestantes. Y después, no solo a protestantes, sino a algunos otros que pillaba también. Y que siguen en activo, y que ahora hasta tienen papa, y además por encima de toda la Iglesia católica. Pues a través de manipulaciones, con ejercicios espirituales sobre la mente, van trabajando para llevar también a la gente a la cuestión sobre el medio ambiente. Es impresionante. Pero mirad, porque aquí hay algo más. Todo esto va en comparativa con ¿qué? O va, mejor dicho, en consonancia con, dicen, proteger la obra de Dios. ¿Quién se puede negar a eso? Es la creación de Dios, por tanto hay que cuidarla. Pero eso sí, todo nos lleva a la encíclica Laudato Si del Papa, que evidentemente es el que ha puesto la base como nadie para dirigirlo todo hacia ese buen camino. Pues ya veis quién está moviendo todos los hilos por todas partes. Y precisamente ahora vamos a hablar de los que están moviendo estos hilos. El Vaticano. Primero, ecumenismo, pero cuidado, asociado a paz y seguridad. Sí, también aquí vuelve a salir paz y seguridad. Francisco Atabadros II. Los cristianos debemos dar testimonio juntos. Carta del Santo Padre al Patriarca Copto Ortodoxo con motivo de la Pascua. El Santo Padre además expresa su deseo de que la Pascua, que este año los cristianos han celebrado el mismo día, pueda inspirar en nuestras iglesias un deseo siempre creciente de una solidaridad más profunda al proclamar el Evangelio y servir a quienes están en dificultad. Por su parte, Tabadros II ha declarado a la agencia italiana SIR que la visita a Egipto del Papa es importante para transmitir un mensaje a todo el mundo. Egipto es aún un oasis de seguridad y de paz, por tanto, de paz y de seguridad. Francisco, indica el patriarca, es un verdadero testimonio de la paz y de la verdad. Donde va lleva la voz de todas las personas más frágiles y sufridas del mundo. Pues el Papa ya está en Egipto. Justo antes de empezar esta conferencia, el Papa ya había sido recibido en Heliópolis por el presidente de la nación. Curiosamente, en Heliópolis, la ciudad de ¿qué? Del Sol, lo mismo que adora el Vaticano, con ese obelisco tan famoso. Y tantos símbolos más que tienen que ver con el Sol, desde la famosa hostia a tantas cosas más que podéis ver. Y todo esto, mira por dónde. Resulta que Tabadros II habla que sí, de momento, paz y seguridad representa a Egipto, porque sabéis que Egipto es clave para todo Medio Oriente, especialmente con la situación en las fronteras de Israel, para que no se repita una guerra de los 6 días famosa. Pero, mirad, ¿habéis visto qué frase dice sobre el Papa? Es verdadero testimonio de la paz y de la verdad. Impresionante, porque precisamente hace todo lo contrario mientras se muestra como dador de paz y de verdad, porque la verdad, para nada, contradiciendo la palabra de Dios tantísimas veces. Y aquí además nos lo muestran como el defensor de los frágiles y sufridos del mundo. Una vez más, qué bien está trabajando el papado, y esta visita a Egipto, desde luego, tendrá grandes repercusiones. Ya la tuvo antes de llegar, ¿recordáis esos atentados en esas iglesias? Cómo se preparó el terreno para la llegada del Papa, para que todos de tantas religiones distintas fuesen allí, pues ha dado su fruto.
y lo veremos en estos 2 días que el Papa estará tan rápidamente haciendo muchísimas cosas en ese país. Ya hablaremos de ello. Mientras tanto, todo el mundo en pos de la bestia. Los príncipes de Liechtenstein recibidos por el Santo Padre. ¿Sabéis? Hay personas que no saben ni que este país existe. Es pequeñito, en Europa, y es de lo más selecto que os podáis llegar a imaginar. Pues se ha reconocido el papel histórico de la Iglesia Católica y la contribución positiva de ¿quién? Del Vaticano a ese país. Una vez más, cuando alguien está también, por algo es. Líder moral, el Papa Francisco, claro. Los centros de refugiados son campos de concentración. Y da una voz, un toque de alerta con toda esta cuestión. Pero ha habido alguien que se ha quejado al respecto. Y mirad quién. El Comité Judío Americano instó más tarde al Papa Francisco a reconsiderar su lamentable elección de palabras al usar el término campo de concentración. Las condiciones en las que los inmigrantes están viviendo actualmente en algunos países europeos pueden ser difíciles y merecen una atención internacional aún mayor, pero ciertamente no son campos de concentración, apuntó el director de la AJC, David Harris, en un comunicado. Los nazis y sus aliados erigieron y usaron campos de concentración para el trabajo esclavo y el exterminio de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. No hay comparación con la magnitud de esa tragedia, sostuvo. Además de esto, Francisco elogió a los países que prestan ayuda a los refugiados y les agradeció por haber soportado esta carga adicional, porque parece que los acuerdos internacionales son más importantes que los derechos humanos. Y no te dicen que ellos mismos son los que han estado propiciando todo este tipo de movilizaciones masivas de migraciones para conseguir ciertos objetivos. ¿Verdad? ¿Sí? A medias. Por tanto, una verdad a medias intencionada, ya sabéis lo que significa, ¿no? Ecumenismo. El Papa en San Bartolomé. La Iglesia necesita testimonios diarios y también de mártires. Se rezó para que sea desarmada la violencia blasfema de quien asesina en nombre de Dios. Pues, como hagan un repaso a toda la historia del Vaticano, tienen que cerrar el Vaticano, porque en la actualidad se funciona igual, no ha cambiado. El fundador de la comunidad de San Egidio, Andrea Riccardi, dirigió unas sentidas palabras agradeciéndole el haber venido como peregrino al santuario de los nuevos mártires, recordando que hoy es el aniversario del secuestro de 2 obispos de Alepo, quienes rezaron en esta iglesia. Templo querido por San Juan Pablo II que custodia la memoria de los mártires católicos, ortodoxos, anglicanos y evangélicos unidos en la sangre derramada por Jesús. Es lo que se llama el ecumenismo de la sangre, que el Papa continuamente está hablando. Una vez más, todo esto bajo un paraguas, el de San Juan Pablo II, dicen. Qué curioso. Ecumenismo también en esto. Francisco envía un videomensaje a Egipto antes de su viaje. Señala su deseo de paz para la región y de contribuir al diálogo interreligioso. Pues si habla de paz en la región, ya sabéis lo que va a implicar. Que de paz difícilmente habrá. A la misa del Papa en Egipto asistirán también ortodoxos y musulmanes. Lo confirma la agencia Fides el obispo copto católico Anba Antonio Aziz Mina. Ya veis el emblema que hay diseñado para ese viaje. El Papa con la paloma de la paz por delante hacia Egipto, cuando también aparece por debajo de esa paloma la media luna y la cruz copta. Y el Papa sonriente. Pues bien, mirad qué dice aquí. La preparación de la visita del Papa Francisco a Egipto procede según lo planeado, y la espera de la llegada del obispo de Roma no es solo para los cristianos, sino que afecta a todo el país. Los fieles católicos podrían ser al máximo unos 5 o 6.000, y ese estadio puede albergar más de 20.000 personas. Vendrán muchos coptos ortodoxos y cristianos de otras iglesias y comunidades eclesiales, e incluso musulmanes, así como las delegaciones oficiales, tanto religiosas como civiles. A su llegada para saludar a los fieles y a todos los presentes, el Papa Francisco hará un recorrido por el estadio en Golf Car. De nuevo, se reúne en un estadio para que vayan cuantos más mejor y de tantos palos distintos como se pueda.
Este viernes parte el Papa a Egipto. Participará en el encuentro interreligioso por la paz. Se prevé un llamamiento a la paz contra el terrorismo y la manipulación de la religión para justificar la violencia. No es el primer encuentro por la paz que se realiza en dicho centro de estudio, sí el primero con la presencia del Papa y de tantas autoridades y líderes religiosos del mundo. Evidentemente se está moviendo todo y de un modo rapidísimo para conseguir ese ecumenismo. Precisamente más ecumenismo y con Laudato Si. El Vaticano invita a los budistas a recorrer juntos los caminos de la no violencia. Carta con motivo de su festividad propone rechazar a quienes usan la religión para justificar la violencia. ¿Y qué nos dice aquí? Pues mirad qué llega a decir. El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso envió un mensaje a los budistas con motivo de su festividad. Y es una festividad de Vesak Anamatsuri, subrayando la importancia de recorrer los caminos de la no violencia ante quienes usan la religión para justificar la violencia. El título de la carta difundida hoy es Cristianos y budistas, recorramos juntos los caminos de la no violencia. Vesak es la festividad más importante para los budistas. Es una conmemoración de los acontecimientos principales de la vida de Buda que se celebra en los países de cultura budista en diversas fechas, siguiendo las diferentes tradiciones. Este año los países de Asia Oriental la celebran el 3 de mayo, mientras en la mayoría de los países de tradición budista se celebrará el 10 de mayo. En el mensaje firmado por el cardenal Jean-Louis Tauran se indica la urgente necesidad de promover una cultura de paz y no violencia. En nuestro mundo, la religión está en los titulares, aunque a veces de maneras contradictorias. Mientras que muchos creyentes se comprometen a promover la paz, otros utilizan la religión para justificar sus actos de violencia y odio. Y mientras se abre camino a la cooperación religiosa mundial, sí, habéis oído bien, cooperación religiosa mundial, se está abriendo el camino para eso, se asiste también a la politización de la religión. Hay conciencia de la pobreza endémica y del hambre en el mundo, y sin embargo prosigue la deplorable carrera de armamentos. Esta situación exige una llamada a la no violencia, un rechazo de la violencia en todas sus formas, indica. Añade que muchas de nuestras sociedades tienen que hacer frente a las repercusiones de las heridas pasadas y presentes causadas por la violencia y los conflictos. Este fenómeno incluye la violencia doméstica, además de la violencia económica, social, cultural, psicológica y la violencia contra el medio ambiente, nuestra casa común. ¿Os dais cuenta cómo todo va enlazando al final? Ecumenismo a través de todos los medios posibles y llevándonos al medio ambiente y a la casa común. Por tanto, ya vemos que todo esto nos lleva a algo, y es ese día de reposo que hará falta en todas partes para el bien de la casa común del planeta Tierra, el observar el domingo, obligatoriamente para todo el mundo. Se está trabajando para ello de lleno. Por todo eso, la elección de la no violencia como forma de vida se vuelve cada vez más una exigencia de responsabilidad en todos los niveles. Y así nos sigue hablando, como siempre, de tema de paz, no violencia, etcétera, etcétera. Por los budistas y a por todos. No va a quedar nadie fuera de ese ecumenismo. Y los que queden fuera, lo mal que lo van a pasar. Texto completo del Papa Francisco al TED 2017 de Vancouver, de Future You. ¿Y en qué consiste eso? Pues explica por qué el futuro depende de cada uno de nosotros, del 24 al 28 de abril. Quisiera en primer lugar que este encuentro nos ayudase a recordar que todos nos necesitamos los unos a los otros, que ninguno de nosotros es una isla, un yo autónomo e independiente de los demás, que podemos construir el futuro solo si estamos juntos sin excluir a nadie. Por tanto, ya veis que enseguida nos va dirigiendo a que lo que hace uno afecta a todos. Fijaos, se está preparando el camino para que cuando haya los guardadores del sábado que no quieren transigir con aceptar guardar el domingo y negar el sábado, irá contra todos. Esa postura van a considerarlo radical. El terreno se va preparando poco a poco. Evidentemente nunca van directamente al punto en concreto, porque entonces habría un rechazo. Satanás siempre trabaja paso a paso, se va asimilando, se va trabajando y al final, pues ya sabéis, va a dar su fruto. Después dice que hay un segundo mensaje,
Qué bonito sería si al crecimiento de las innovaciones científicas y tecnológicas correspondiera también una equidad y una inclusión social cada vez mayores. Y empieza a hablar de fraternidad, asistencia social, cuestiones de ámbito político, económico, científico, etcétera, etcétera. Una vez más, lo que viene a ser, en definitiva, Laudato Si. Después hay un tercer y último mensaje, dice que me gustaría compartir. Hoy se refiere precisamente a la revolución de la ternura. ¿Qué es la ternura? Es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. La ternura es usar los ojos para ver al otro, usar los oídos para escuchar al otro, para oír el grito de los pequeños, de los pobres, de los que temen el futuro. Escuchar también el grito silencioso de nuestra casa común, la tierra contaminada y enferma. La ternura consiste en utilizar las manos y el corazón para acariciar al otro, para cuidarlo. ¿Os dais cuenta una vez más? Nos hablan de ese amor para llevarnos ¿a dónde? A la casa común, la tierra contaminada y enferma. Una vez más al medio ambiente, una vez más a esa famosa madre tierra, para conseguir un ecumenismo y para aceptar todo el mundo el domingo. Y tantos no saben que el domingo es la clave de toda esa encíclica y toda esta cuestión del medio ambiente, y no tienen idea, y hay que decírselo. Por eso, repito desde aquí, como tantas otras veces, mirad los temas que presentamos sobre la encíclica Laudato Si, y vais a ver la importancia que tiene esa encíclica, porque es la que está rigiendo a todas las naciones a un objetivo, que es la ley dominical. Y allí lo pone claramente, y muchos aún no se han enterado. La profecía escrita delante nuestro, que poco tiempo tardará en cumplirse. Después sigue hablando de ternuras, etcétera, etcétera. Y como siempre, en definitiva, termina diciendo esto: nos necesitamos unos a otros, y por eso, por favor, acordaos también de mí con ternura, para que lleve a cabo la tarea que me ha sido confiada para el bien de los otros, de todos vosotros, de todos nosotros. Gracias. Por tanto, está diciendo claramente que Él es el líder para el mundo entero, que ha sido comisionado para llevar ese cometido. En fin, más claro no se puede hablar. Él sabe el papel que cumple y, por tanto, también sabe que eso se va a cumplir. Las profecías de Dios son claras, ellos las conocen, aunque creen que después pueden llegar a cambiar el futuro. Gracias a Dios que estamos avisados por su palabra y que nada de esto nos está cogiendo desprevenidos. Por eso Dios dice: velad, estad atentos a lo que estaba profetizado y vedlo en el cumplimiento delante vuestro. Velad. Y tantos que están pensando en todo menos en velar. Hablando del viaje papal a Egipto, ha hecho algo que era de esperar. El Santo Padre reza en Santa María la Mayor, encomendando su viaje a Egipto. Por tanto, una vez más, le va a ofrecer su viaje a Satanás. Sí. En la víspera del viaje al Cairo, y deja un buquet de flores a los pies de María. Cuando podamos hablar en breve de todos los misterios de Babilonia, entenderéis una vez más por qué cuando el Papa va a ese lugar, a Santa María la Mayor, a ofrecer sus viajes, se está ofreciendo a Satanás directamente. ¿Parece una locura? Pues si todo lo que hemos demostrado hasta ahora, durante estos 10 años, os parece poco y aún os parece una locura, tenéis un grave problema, porque estáis olvidando totalmente la palabra de Dios y la historia. Y además estáis olvidando las profecías, y no estáis viendo nada de lo que sucede en verdad, ni de lo que va a terminar de acontecer. No os vais a enterar de nada. Por eso ese tema de los misterios de Babilonia va a ser importante que lo presentemos, por si algunas personas aún no han visto nada de lo pasado, que puedan ver allí que esto que estamos diciendo ahora no son tonterías en absoluto. Y bien, hablando también de la ley dominical, ha habido algo, aquí lo vemos en inglés, vamos a verlo en español. Cesi se adhiere a la alianza también
europea a favor del domingo como día de reposo. Tiene que ver también con cuestiones laborales. Pues en definitiva, cada vez se está haciendo más grande esa alianza en favor del domingo. Y cómo no, mirad cómo termina. Es vital que los sindicatos, ONGs sociales e iglesias se unan en una coalición fuerte con los tomadores de decisiones y los políticos para asegurarse de que el empleo permanece regulado y justo para todos. Mirad, esta es la parte bonita de la cuestión que hacen los sindicatos, ONGs, iglesias y demás. Pero mirad qué nos dice ahora. Estoy convencido de que la Alianza Dominical Europea es una red que puede marcar la diferencia. Evidentemente, y tanto que la va a marcar. La profecía delante vuestro. ¿Aún creéis que los que decimos que el sábado es el día de Dios y que el domingo es la marca de la bestia y que se va a imponer a todo el mundo, estos son bobadas? Estáis viendo los pasos que se van dando uno tras otro firmemente. Qué pocos años quedan para que esto se imponga como una realidad absoluta y el pueblo de Dios, auténtico, se defina a guardar el sábado y se deje de historias, de malas historias. Apartado para Rusia. Lo habíamos comentado ya, ahora por fin ya es una realidad absoluta. El Supremo de Rusia confirma la prohibición a los testigos de Jehová por extremistas. Si ya parecía que esto iba a ser un hecho, ahora ya se ha consumado. Representa una amenaza para nuestros ciudadanos, el orden público y la seguridad de la sociedad, dijo el tribunal. Los testigos de Jehová, que consideran que las acusaciones de justicia son falsas, gratuitas y calumniosas. Pero mirad qué destacamos de aquí. El Tribunal Supremo de Rusia prohibió este jueves las actividades de los testigos de Jehová al considerarlos una organización extremista y ordenó la incautación de todas sus propiedades. Todas, ¿eh? De esta forma, a partir de ahora queda suspendida con efecto inmediato la práctica de ese culto y se disuelve tanto el Centro de Dirección de los Testigos de Jehová en Rusia como sus 395 filiales en todo el país. El Supremo satisfizo así la demanda presentada por el Ministerio de Justicia, quien pidió a finales de marzo ilegalizar las actividades de los Testigos de Jehová en este país. La organización religiosa Testigos de Jehová muestra indicios de extremismo. Representa una amenaza para nuestros ciudadanos, el orden público y la seguridad de la sociedad, dijo Svetlana Borisova, representante del Ministerio de Justicia durante la vista del Supremo. La funcionaria recordó que dicha organización ha propagado literatura incluida en la lista de publicaciones extremistas y recordó que la prohibición de las transfusiones de sangre que profesan sus seguidores amenaza la vida de las personas. Pues bien, las publicaciones extremistas que ellos entienden, yo no sé qué dirán, pero lo que queda claro es que esta segunda parte es cierta. La prohibición de las transfusiones de sangre que profesan sus seguidores amenaza la vida de las personas. Y es una verdad que tantos hemos vivido de cerca cuando hemos conocido testigos de Jehová que aparentemente todos son muy buenas personas, pero que cuando hay el problema de una persona que necesita sangre, niegan esa transfusión y esa persona fallece. Para ellos es de una convicción religiosa absoluta, todo por malinterpretar el texto bíblico. Claro que es un peligro eso. Si tú niegas la vida a una persona cuando la puedes salvar, la estás matando. Por tanto, ¿qué estás haciendo? Pues lo que estás consiguiendo es eliminar de un modo rotundo una vida. Y cuando eso sucede, ¿qué estás cometiendo? Un asesinato. Es verdad, eso es innegable. Esto es palabra de Dios, no matarás. A pesar de todo, ¿por qué acontece esto? Pues mirad, es una cuestión más para tener en cuenta. Ahora son ellos, pero después, ¿quiénes son los otros que están conocidos por la sociedad, no por muchos, pero a nivel general, como personas también que son extremistas? Pues esos que guardan el sábado. Y llegará el momento en que esos que guardan el sábado van a tener también problemas porque van a ser llamados radicales, etcétera, etcétera, extremistas y tantas cosas más. Todo va llegando. Ahora son ellos, después ya sabemos quién vendrá. Tiempo al tiempo. En este caso,
Al menos con esta segunda parte tienen razón absoluta. Con los adventistas que guarden el sábado, ¿van a tenerla? Evidentemente, bíblicamente no. Pero como la sociedad irá totalmente por otro rumbo, van a ser considerados terroristas. Sí, ideológicos, pero terroristas. Tiempo al tiempo. Velad, nos decía la profecía. Jesús nos lo dijo. ¿Lo vamos a hacer? Todo se acerca. Noticias para Estados Unidos. Atención también a esto. Donald Trump quiere reunirse con el Papa Francisco. El ahora presidente llamó vergonzoso a su santidad después de que éste dijera que construir muros no es cristiano. Luego el Papa dijo que no se refería explícitamente a Donald Trump. Pero ahí está la cuestión. Ahora ya es el propio gobierno de los Estados Unidos el que ha pedido ir al Vaticano para que el Papa le conceda, por su beneplácito, atenderle. ¿Quién va a ver a quién? Ahora, pues ya lo veis, claramente. ¿Quién va al Vaticano por gusto? Pues alguien que quiere estar a bien con él, ¿no? Nadie va al Vaticano a enfadarse con el Papa, ¿verdad? Pues recordemos las profecías. La segunda bestia daría el poder a la primera. Estados Unidos daría el poder al papado. Impondría la ley dominical en todas partes, a través de su hegemonía. Y lo va a hacer. Y los pasos se siguen dando de un modo rotundo. ¿Cuántas cosas estamos viendo solo en la conferencia de hoy que tienen que ver con profecía absoluta del tiempo final? Y tantos aún no despiertan. El gabinete de ministros de Donald Trump se reúne todas las semanas a estudiar la Biblia. Cada semana, miembros del gabinete del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen en la Casa Blanca para la oración y el estudio de la palabra de Dios. Las reuniones son lideradas por el pastor Ralph Drollinger, fundador de la organización Capitol Ministries, que ofrece estudios bíblicos, evangelismo y discipulado para los líderes políticos. Para ellos, Drollinger comenzó a trabajar en Washington al comienzo del gobierno de Trump. Pero mirad, ¿quién participa en esto? Entre los participantes se encuentra el vicepresidente Mike Pence y 8 secretarios de gabinete, como Betsy DeVos, Ben Carson, sí, Ben Carson, el adventista Ben Carson, Sonny Perdue, Ricky Perry, Tom Price y Jeff Sessions, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, y el director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo. Y yo me pregunto, ¿y qué hace Ben Carson allí? Con estudios bíblicos y demás que no dicen la verdad bíblica. ¿Qué pinta él en ese gobierno? Y la Iglesia Adventista, como si nada. Una vez más, la apostasía omega a tope. Y encima puesta, ¿dónde? En el gobierno de los Estados Unidos. Madre mía. Y en fin, y así van siguiendo, y cómo no, Donald Trump, la mar de feliz porque están haciendo oración y estudio de la palabra de Dios todos juntos. Qué cosas. Bueno, pues ahora dejamos esto y pasamos a Control Chip. Cashless Society. ¿Qué es esto? Pues vamos a verlo en español, más o menos traducido automáticamente. Sociedad sin dinero en el horizonte mientras los australianos abrazan las transacciones digitales. Sí, sobre todo los que estáis viviendo en Australia. Mirad, porque se han hecho ya estadísticas, encuestas, y ya apuntan que muchos de ellos en Australia ya creen que en 2022 el dinero en efectivo va a desaparecer, que cada vez todos los pagos con móvil, etcétera, van a tener ya la supremacía absoluta. Cada año se va multiplicando el dejar de lado el dinero en metálico y hacerlo todo por transacciones comerciales electrónicas. Qué fácil lo tendrán cuando llegue el momento del chip, ¿verdad? Pero esto es en Australia. En 2022 calculan, quizá puede ser un poco más o un poco menos. Estamos en 2017, ¿qué queda? Y esto solo en Australia, pero ¿y en los otros lugares qué va a acontecer? ¿Creéis que la cosa va a cambiar mucho? ¿Va a diferir mucho? Todo va llegando. Noticia para el lado oscuro. Vidente de Texas anuncia la fecha en que empezará la Tercera Guerra Mundial.
Dicen que este vidente, Horacio Villegas, que se hace llamar mensajero de Dios, predijo la elección de Donald Trump y ahora dice que va a empezar la Tercera Guerra Mundial el 13 de mayo y que durará hasta el 13 de octubre de este año 2017 y que coincide precisamente con la aparición de la Virgen de Fátima en 13 de mayo, cuando se cumplen esos 100 años que apareció en Fátima, en Portugal. Pues este es su pronóstico. Desde luego hay algo que queda claro, y es que la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha. Lleva unos años y muchos aún no se han enterado. Y este señor tampoco se ha enterado, por lo visto. Pero lo que él dice es de una hecatombe ya tremenda. Pero mirad qué llega a decir. Fijaos en la parte de abajo. Vi bolas de fuego cayendo del cielo y golpeando la tierra, dijo el hombre que cree que se trata de los misiles. ¿Sabéis que Elena White tuvo esa visión? Y lo escribió 2 veces. En un lugar habla de que vio caer una bola de fuego y en otro habla en plural. Y que de allí salían otras chispas ígneas que incendiaban aún más cosas. Estaba haciendo descripción de esto, algunos creían que de meteoritos. Bueno, ahora es para pensar, porque viendo cómo funcionan los proyectiles, todo eso también es posible, ¿eh? Pero recordemos que a Ellen White, en visión, se le muestra que la gente se quejaba, y vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no nos lo habíais dicho antes? Pues señores adventistas que sabéis la verdad, debéis estar diciendo esto, que esas cosas van a suceder. ¿Cuándo? Tiempo al tiempo, pero van a suceder. Y eran unas señales claras del retorno de Cristo. Este señor curiosamente ve también que caen bolas así del cielo, de fuego. Fijaos cómo Satanás siempre hace los plagios satánicos por excelencia, diciendo las cosas de los profetas de Dios y torciendo después siempre en algo. Qué mirada tan crítica debemos tener para no caer en los engaños satánicos. O estamos fundamentados en la palabra de Dios y creemos en los auténticos profetas de Dios, o nos vamos a ir con los profetas de Satanás. Apartado para Israel, ya finalizando, un palestino apuñaló a 4 personas cerca de la costanera de Tel Aviv. No ha sido lo único, han habido más casos de estos, ¿eh? Pero atención, Trump visitará Israel, mirad qué día, el 22 de mayo. Sí, irá a ver al Papa e irá también a Israel. ¿Días distintos? Sí. Pero curiosamente ha elegido el 22. 2 veces 11, ya sabéis, aprobado por ley divina, etc. Y supongo que porque los meses no tienen día 33, que si no. En fin, pero ya veis que algo se está cociendo a base de bien. Y vamos a terminar después de ver todo este panorama mundial que ha acontecido esta última semana. Y vamos a terminar precisamente con una cita de Ellen White, de esas que no tiene desperdicio. Se culpa a los hijos de Dios. Lo que vais a ver ahora es profecía. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. A medida que, por cierto, antes de empezar a leer, ¿por qué Satanás sabe que le queda poco tiempo? Dice que ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo, que le queda poco tiempo. ¿Cómo lo sabe él? ¿Es adivino? No, pero Satanás conoce las profecías y sabe que habría 6000 años de pecado y vendría Jesús por segunda vez y después viene el milenio y él intentará cambiar lo que va a acontecer, pero sabe que el tiempo, si lo asigna Dios, va a ser sí o sí ese tiempo. Y sabe que si en el año 31 Jesús es crucificado, cuando han pasado 4000 años desde la entrada del pecado exacta precisamente, pues le quedaban 2000 años después de esa situación. Y sabe que eso se va a cumplir en 2031, sabe que le quedan 14 años. Por eso está acrecentando sus ataques como nunca. O sabemos esas cosas, o vamos a ir perdidos no sabiendo en qué momento de la historia estamos y cuánto falta para el retorno de nuestro Señor. 6000 años, no olvidéis eso, nunca. ¿Nos lo han enseñado en vuestras iglesias? ¿O os dicen que eso es solo una interpretación o es una aproximación?
Pues señores, eso es una literalidad absoluta, demostrado con cálculos cronológicos, con historia. Ya va siendo hora de que si no os lo creéis, miréis todo lo que hemos presentado sobre esta cuestión y os deis cuenta que no estamos mintiendo. En 2031 se cumplen los 6000 años y es la segunda venida de Jesús. Día y hora no lo sabemos, pero sí sabemos el año, señores. Y lo puede saber cualquiera que ahora reciba la luz de Dios y quiera darse cuenta por sí mismo, aunque tantos se siguen negando y buscando peros. A medida que los hombres se apartan cada vez más de Dios, se le permite a Satanás ejercer poder sobre los hijos de desobediencia. ¿Se retira Dios? Pues ¿qué hace? Satanás aprieta más. Lanza destrucción entre los hombres. Hay calamidades por tierra y mar. ¿Lo hemos visto? El fuego y la inundación destruyen la propiedad y la vida. Satanás decide acusar de esto a los que se niegan a inclinarse ante el ídolo que él ha erigido. Está hablando de un futuro, y lo habla como si ya fuera un presente, porque esa es la capacidad de los profetas de Dios, ver las cosas futuras como si fuesen ya un presente. ¿Y cómo lo describe? Pues bueno, con todo lo que está aconteciendo, que hemos visto, por ejemplo, solo en la conferencia de hoy, y que aún irá más, y que va a provocar que tengan esta reacción las personas llevadas por Satanás. Satanás decide acusar de esto a los que se niegan a inclinarse ante el ídolo que él ha erigido. ¿Y cuál es ese ídolo? Ahora lo veremos. Sus agentes señalan a los adventistas como la causa de las dificultades. Sí, pero atención, a los adventistas que permanecerán firmes guardando el sábado y no los que se habrán vendido a aceptar el domingo como día de reposo, como en algunas iglesias ya están predicando. Esta gente desafía abiertamente la ley, dicen. Profanan el domingo. Si se los obligara a obedecer la ley dominical, cesarían estos terribles juicios. Esto es profecía. Se va a cumplir. Y ya lo sabéis a partir de ahora, ya no tenéis excusa. Estas desgracias irán a más y dirán que es por culpa de los que guardan el sábado y profanan el domingo. Vendrán calamidades, calamidades sumamente pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se sucederán unas a otras. Si se prestara atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepintiesen y volviesen a ser fieles, entonces otras ciudades serían perdonadas por un tiempo. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios permite que sufran calamidades para que sus sentidos despierten. Dios permite esas calamidades por esto, para que las personas despierten. Los juicios serán proporcionales a la maldad de la gente y a la luz de la verdad que han tenido. Si han tenido la luz, el castigo será de acuerdo con esa luz. Dios no es injusto. Satanás interpreta a su manera los acontecimientos, y los hombres influyentes piensan, como él quiere, que las calamidades que azotan la tierra son resultado de la profanación del domingo. Mirad, el Papa nos lleva en esa encíclica del medio ambiente, en Laudato Si, hacia el domingo, y en cambio cada vez habrá más desgracias en todos los ámbitos, también de medio ambiente. Por tanto van a decir, esto es porque alguien profana el domingo. Creyendo aplacar la ira de Dios, esos hombres promulgan leyes para obligar a la gente a guardar el domingo. Piensan que al exaltar cada vez más ese falso día de reposo, están sirviendo a Dios. Los que honran a Dios al guardar el verdadero día de reposo son considerados desleales al Señor, cuando realmente son los que así los consideran los desleales, porque están pisoteando el día de reposo instituido en el Edén. Pues ahora habéis leído conmigo una profecía que en breves años se va a cumplir, porque esto va a ser antes del retorno de Cristo. Y hemos visto cómo toda esa encíclica del Papa no se escribió porque sí, y por qué todos los gobiernos están yendo por el camino, el derrotero que el Papa marca,
Y Estados Unidos, que por unas cosas ahora con Donald Trump parece que se opone, va a seguir llevando a Estados Unidos a un gran poder y después va a acatar todo del Papa. Y mirad por dónde ahora Donald Trump va a ver al Papa. Aún no creemos en la profecía, aún creemos que la Biblia son historias y cuentos de viejas, creemos aún que el lenguaje no fue utilizada por Dios para decirnos las cosas, pues avisados estamos. A más luz, más responsabilidad y más castigo se nos hace lo que Dios quiere. Y eso es justicia divina, eso no es un capricho. Van a ir contra el pueblo de Dios. ¿Creéis que Dios se va a quedar quieto? ¿Qué ha hecho cada vez que han ido contra su pueblo? Pues estudiad la Biblia y lo sabréis. Y os vais a dar cuenta que en el momento en que el pueblo de Dios está unido fuerte en la verdad, Dios hace justicia, a pesar de la oposición que tenga. Pues bien, una vez más, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y gracias a Dios, este mensaje va llegando cada vez a más lugares. Vamos a ver cómo este mensaje no solo va a llegar a más lugares, sino a más personas. Porque el mensaje del cuarto ángel, el último mensaje de amonestación a este mundo, va a llegar precisamente a todo el planeta y a cada individuo sobre él. Y gracias a Internet, que cada vez más está llegando a muchos sitios distintos, y hay esos planes para que en breve tiempo llegue absolutamente a todo el planeta, el Señor está utilizando también este sistema para que el mensaje llegue. Y oremos para que el Señor nos permita seguir haciendo esta labor tanto tiempo como sea posible en bonanza, en calma aún, en según qué partes, claro. Porque después tendremos que hacer esa obra en el peor de los momentos de la historia. Hemos perdido mucho el tiempo, pues ahora nos toca apretar como nunca. Y con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, derramándose en la lluvia tardía sobre su pueblo, el mensaje va a llegar a todos. Que Dios nos utilice para esto. Oremos por ello, porque hay muchas personas que aún no saben nada. Y otros que saben y se desentienden, o incluso se ponen contra el mensaje. Aquí tenéis la web oficial del Gran Engaño, con todos los lugares donde hay representación en España y donde hay también representación en otros países por distintos lugares de este mundo. Ya sabéis, podéis detener la imagen, mirar si tenéis algún grupo cerca para poder congregaros con ellos, alabar al Señor cuando toca en sábado. Y antes de finalizar, quiero deciros algo. Os dije que íbamos a hacer un encuentro internacional en Madrid del 12 al 14 de octubre. Estamos muy felices porque, ¿sabéis? Hay personas de algunos países lejanos y mucho de aquí, en el continente americano precisamente, que ya han dicho que quieren venir, tanto del norte como del sur. Del centro, esperemos que también salga alguien, si Dios quiere, si pueden todos. Pero nos hace muy felices, personas que harán un esfuerzo especial y muy especial para poder hacer tantos kilómetros para reunirse con hermanos que no conocen. La fiesta de los tabernáculos, el poder estar unidos su pueblo, juntos, disfrutando de su palabra, disfrutando de la compañía de personas que creen en lo mismo. Y estamos felices porque ya hay un buen grupo también, no solo de los que estamos en Girona, sino también de Madrid, que han confirmado que van a asistir. Ahora lo que queremos deciros también es algo que Ellen White dijo, que esas fiestas de tabernáculos, que para el pueblo de Dios actual sería el congregarse en encuentros multitudinarios de distintos países o de un mismo país, de lugares lejanos, debería hacerse un esfuerzo especial para poder asistir. Y no os lo digo porque queramos tener números, sino porque es un día de alegría, tabernáculos, el juntarse todos como pueblo de Dios disfrutando de su palabra y sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Esforcémonos,
Esforcémonos y nosotros seremos muy felices de poder estar junto a vosotros, de poderos conocer personalmente. Y sabéis, este va a ser el preámbulo, porque después podremos conocer en el cielo a todas esas personas que por circunstancias nos ha sido imposible conocer aquí, pero que el Señor nos va a unir allí, como un mismo pueblo, en un mismo sentir, para siempre. Maranata 2031. Que Dios os bendiga. Y recordad, en junio terminaremos las inscripciones previas para ese encuentro. Haced planes. Hasta pronto y que Dios os bendiga.